Muy buenos días, niños. El día de hoy vamos a trabajar en el área de matemática sobre un tema muy importante y es las proposiciones. En matemática, ¿qué viene a ser las proposiciones? Las proposiciones vienen a ser expresiones que pueden ser verdad o falsa. Pueden ser verdaderas o falsas. Por ejemplo, si yo digo, la Luna es el satélite de la Tierra. Verdadero, es una proposición. Si yo digo 5 por 4 es 15, es falso, ¿verdad? Pero también viene a ser una proposición. Entonces, las proposiciones también pueden ser simples y compuestas. Las simples son como las que les acabo de decir, que no están unidas por ningún conector. En cambio, las compuestas están unidas por conectores. ¿Entendido? ¿Y cuáles vienen a ser esos conectores? Vamos a verlo aquí rápidamente para poder explicarle lo siguiente. Por ejemplo, el conector I. ¿Entendido? Cuando usamos el conector I, estamos hablando de la conjunción. ¿Y cómo es el símbolo de este conector de la conjunción? Es este. ¿Sí? El otro conector viene a ser la letra O, y estamos hablando ¿de quién? De la disyunción. Disyunción. ¿Y cómo es su símbolo de la disyunción? Es así. También aquí hablamos de los conectores, por ejemplo, si, entonces. ¿De quién estamos hablando allí? De la condicional. Condicional. ¿Y cómo es su símbolo? Pues es así, una flechita, así, una flechita. Y también tenemos el otro conector que viene a ser si y solo si. Ahí estamos hablando ¿de quién? Del bicondicional. Muy bien. Bicondicional. ¿Y cómo es su símbolo? Pues es una flechita así y así. ¿Entendido? Estos son los conectores. Y los vamos a poder observar aquí. Por ejemplo, miren en la siguiente proposición. Es una proposición compuesta ¿por qué? Porque yo tengo ahí, dice, el número 5 es impar. Es una proposición simple. Al usar la letra I, le estoy uniendo a esta otra proposición que dice 8 es par. Esta es una proposición compuesta, estoy usando el conector I. Muy bien. Ahora vamos a ver, voy a borrar esto aquí, y vamos a ver que hay proposiciones, como por ejemplo esta, que esta viene a ser, son tablas de verdad. Por ejemplo, en este caso voy a mostrarles la tabla de verdad de la proposición de conjunción. ¿Se acuerdan que en conjunción yo había nombrado el conector I? Muy bien, vamos a poner este ejemplo para que lo podamos ver. Miren aquí. Algo que quiero resaltar es que en lógica se usan dos letras comúnmente, 2 o 3 letras comúnmente. ¿Cuáles son? Es la P, la R, también la Q. ¿Entendido? Se usan. Por ejemplo, tenemos esta proposición compuesta. Tenemos aquí la primera, miren. El número 5 es impar. Vamos a asignarle la letra P. 8 es par. Vamos a asignarle la letra Q. Y la I, recuerdan que era esto. Esta es una proposición conjuntiva. Y aquí lo tenemos, por ejemplo, tenemos su tabla de verdad. Esto es importante que lo memoricen, ¿sí? Aquí tenemos, estos son los valores que siempre van a tomar en todas las tablas que vamos a ver. Por ejemplo, se coloca en esta tablita siempre 2 verdaderos, 2 falsos, luego
un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. P y Q viene a ser lo que acabo de nombrarles, ¿cierto? Ahora, si yo quiero ver el valor de verdad, tengo que ver que cuando las dos, o memorizar, que cuando las dos proposiciones son verdaderas, en la conjunción es verdadera. En el resto son falsas. Acá nos ha salido un dato que no debe ser. Acá también es falso. ¿Sí? Ahí está. Ahora sí está muy bien ese dato. Miren, en la conjunción, cuando las dos proposiciones son verdaderas, solamente es verdadera. Y el resto es falso. Vamos memorizando. En la conjunción, las dos verdaderas es verdadera. En el caso del ejemplo que hemos dado, tenemos, ¿el número 5 es impar? ¿Sí o no? Sí. Entonces la B es, vamos a hacerlo aquí para cuestión de orden, aquí al costadito para no amontonarnos. Por ejemplo, P y Q. Vamos a ver si es que es verdadero. ¿El número 5 es impar, sí o no? Verdadero, ¿verdad? Verdadero, muy bien. ¿El número 8 es par? ¿Es par? Verdadero. ¿Cuál será el valor de verdad? Vamos a ver. En la I, si los dos son verdaderos, mi respuesta es verdadera. Entonces, mi respuesta es verdadera. ¿Entendido? De acuerdo a la proposición que yo tengo, veo si es verdad o veo si es falso y luego voy a mi tablita de la conjunción. Vamos a ir con otro ejemplo. Vamos a ir rápidamente con otro ejemplo. Recuerden, en la conjunción, cuando los dos son verdaderos, es verdadero. No se olviden. Miren lo que pasa en la disyunción, en el O. Cuando los dos son falsos, es falso. El resto es verdadero. Por ejemplo, tenemos otro ejemplo. ¿Ya? Esta es la proposición P. Lima es la capital del Perú. El conector O. Y esta es la proposición Q. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué me dice la tablita de la disyunción? Me dice que si los dos son falsos, es falso. El resto es verdadero. Por ejemplo, lo tenemos aquí. Miren. Solamente cuando los dos son falsos, es falso. Esto no cambia, niños. Este sigue siendo el mismo. Son dos verdaderos, dos falsos. Un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. ¿Entendido? Esto no cambia. Acá, miren. Solo cuando los dos son falsos, es falso. Todas las demás respuestas van a ser verdaderas. ¿Y cómo lo vamos a hacer con este ejercicio? Tenemos P, O, Q. A ver, dice aquí, Lima es la capital del Perú. ¿La proposición P es verdadera o no es verdadera? Verdadera, muy bien. No vuelvo a copiar el O. La proposición Q, Lima es la capital de Brasil. ¿Qué dicen? Lima no es la capital de Brasil. Este es falso. Cuando es verdadero y falso, en el O, yo recuerdo que solamente cuando los dos son falsos, es falso. Significa que en este caso vendría a ser, miren, verdadero. El valor de verdad de este ejemplo es verdadero. Muy bien. Ahora vamos a ir con otro ejemplo rápidamente. Niños, en este caso vamos recordando en la conjunción, cuando los dos son verdaderos es verdadero y en la disyunción cuando los dos son falsos es falso. Excelente. Muy bien. Ahora vamos a hacer con la proposición condicional, el entonces. Miren acá. Vamos a borrar aquí y listo. El resto es igual. Miren, ya vamos memorizando, por favor, para que no nos confundamos cuando tengamos que hacer algún ejercicio que les deje. Tenemos ahora el siguiente ejemplo. Dice, Tatiana obtuvo a D.
entonces, el conector entonces es así, tendrá un premio, ¿verdad? Esta es la otra proposición, ¿cierto? Ahora, miren aquí cómo es. En este cuadrito, en esta tabla de verdad de la condicional, solamente el segundo es falso. Es decir, cuando el primero es verdadero y el segundo es falso, este es falso. Vamos memorizando. El segundo es falso en la condicional y todos los demás son verdaderos. Vamos a desarrollar este ejemplo. Tengo P, entonces Q. A ver, Tatiana obtuvo AD. Muy bien, ella obtuvo su AD, verdadero. Entonces, ¿tendrá un premio? ¿Le darán un premio por obtener AD? Sí, verdadero. Muy bien. Y cuando es verdadero y verdadero, mi proposición es, perdón, mi valor de verdad es verdadero. Muy bien, recordemos aquí, hasta ahorita me están dando puros verdaderos, ¿verdad? Hasta ahorita. Recordemos que solamente es falso cuando hay un verdadero y un falso en el segundo orden. Muy bien, y por último tenemos la siguiente proposición, que viene a ser la bicondicional. La bicondicional es sí y solo sí. Muy bien, estamos mirando aquí. Dice, allí, 3 por 5 es 15. Sí y solo sí, ¿verdad? 5 es un factor de 15. Hasta acá lo tenemos. 5 es un factor de 15. El sí, solo sí, recordemos que es este. Sí. ¿Y cómo es la tabla de verdad? La tabla de verdad del sí y solo sí. Pues la tabla de verdad del sí y solo sí, en el centro son los dos falsos. Recuerden que la condicional era aquí, pues ahora en el centro son los dos falsos. El resto es verdadero. Y vamos a desarrollar, por ejemplo, P, sí, solo sí, Q. 3 por 5 es 15, verdadero. El Q, 5 es un factor de 15, sí, porque al multiplicar 5 por otro número, por 3 en este caso, me da 15, son los factores. Entonces también es verdadero. ¿Qué sucede cuando en el sí, solo sí, los dos son verdaderos? Pues mi valor de la verdad también es verdadero. En este caso, como diría mi pequeña, yupi, todos dieron verdaderos. Muy bien. ¿Entendido? Esas son las proposiciones que estamos estudiando en esta mañana, ¿no? Entonces, yo voy a poner un pequeñito ejemplo para que terminemos. Imaginémonos que yo digo P, la luna, ¿sí? Es el satélite de la Tierra. Satélite de la Tierra, ¿sí? Y en el Q digo, la Tierra, o sea, el planeta Tierra, es el planeta donde vivo. Si yo les dijera, van a ser P o Q, por ejemplo, P o Q. Recuerden que yo tengo que poner mis valores. ¿Se acuerdan de la tablita? Entonces yo hago mi tablita. Siempre va a ir P aquí, Q aquí, y aquí va a ir P o Q, ¿cierto? Vamos memorizando cómo lo vamos a hacer. Siempre aquí van a haber dos verdaderos y dos falsos, ¿sí?